Por ahora entonces vamos a continuar con la octava sesión. Bloqueo en Internet, razones problemáticas y consecuencias de la temática, evitar la fragmentación de Internet. En este punto nos acompañan Ingrid Hernández, Consejería de Transformación Digital y Coordinadora de Transformación Digital de Colombia. Bruna Martins dos Santos, miembro del MAC, del Foro de Gobernanza de Internet. Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales. Paloma Serman, de WhatsApp. Esteban Lescano, de LAC ISP. Lía Solís, de LAC NOC. Germán López Ardila, de YUD LAC IGF Colombia. Como moderadores invitamos para que nos acompañen a Miguel Ignacio Estrada y de manera virtual Alejandra Erramuspe. Quiero dejarlos entonces en compañía de nuestros moderadores para dar inicio formal a este panel que, dicho sea de paso, será nuestro panel de cierre de este foro que hemos visto bastante participativo, con muy buenas enseñanzas. Vemos cómo todos toman apuntes y eso, por supuesto, nos encanta porque sabemos lo provechoso que está haciendo. Así que, moderadores, adelante. Quedan ustedes entonces con este espacio para ustedes. Muchas gracias. Bueno, lamento enormemente interponernos entre el coffee break, pero perdemos oradores por el retraso, así que prefiero que lo hagamos más rápido y podamos estar todos aquí. Gracias. Como les decían recién, este panel trata sobre fragmentación, más específicamente sobre uno de las problemáticas que hacen a la fragmentación, que es el bloqueo de sitios. No voy a distraerlos más para dinamizar un poco el panel y además porque tengo a especialistas destacados que pueden explicarles ellos mismos a ustedes sobre esta temática y esa es la idea entonces. Ahí la veo a Bruna. Hola Bruna, ¿qué tal? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Y qué tal Ingrid? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bueno, voy a proponer una dinámica con alarma para evitarme yo tener que interrumpir, así que cuando escuchen la alarma es porque se les cumplió el tiempo y de nuevo, como estamos con un poco de retraso, voy a reducir lo que les había dicho inicialmente. De 5 minutos vamos a pasar a 3. Les pido por favor que respeten eso, más que nada para dar tiempo a preguntas del público y demás antes de que salgan todos corriendo a volver a sus casas. Bueno, Bruna, la primera pregunta es para ti. Primero que nada te voy a pedir bueno, Bruna es la coordinadora de la Policy Network de Fragmentación de Internet del IGF, la co-coordinadora. Y aprovechando eso voy a pedirte si nos puedes contar muy brevemente qué es la fragmentación de Internet y por qué el bloqueo de sitios web es considerado uno de los factores de esta fragmentación. Obrigada, Nacho, pelo convite. Boa tarde para vocês, boa noite já aqui em Berlim. É prazer participar, ainda que remotamente, do LACGF. Prazer falar com todos vocês. Eu sou, como o Nath apresentou, eu sou uma das co-coordenadoras, né, da Policy Network on Internet Fragmentation e ali foi um trabalho que a gente tem performado como parte do trabalho interseccional do IGF, justamente por entender que a fragmentação é uma questão complexa e que há muitos pontos de vista, opiniões, conceitos do que pode ou pode não ser, né, a fragmentação na internet. Então, achamos que ali, para iniciar a Policy Network, seria importante promover esse espaço de troca de visões em torno do tema e também por a gente entender que era um debate muito mais comum para a comunidade técnica da internet, então espaços como ICANN ou IETF, e muito menos para outros lugares como a comunidade de direitos digitais ou a sociedade civil enquanto um stakeholder, né? E aí também tivemos a sorte do tema ser incluído como um dos temas principais do documento do secretário-geral da ONU, Nossa Agenda Comum, Our Common Agenda, e o processo do Global Digital Compact também, eles tornam, né, o debate um tema relevante mais uma vez. Então, né, começamos com a Policy Network justamente para discutir, ter como principal meta ter alguma espécie de conscientização sobre o tema e definir que, mais ou menos, né, que
atividades que efeitos intencionais ou não que podem ser implementados, então políticas, decisões de produtos, né, alterações no modelo de protocolos e coisas assim, elas podem ter efeitos positivos ou negativos sobre o usuário final, sobre discussões e espaços, e isso poderia ser percebido como fragmentação da internet. O trabalho tem como premissa também trazer todos os setores interessados para debater e facilitar, né, que a internet continua existindo como a rede das redes e pela preservação das suas características básicas, para que ela também continue sendo aberta, interconectada e interoperável. Acho que um dos objetivos principais da PNAF também foi desenvolver um framework, né, de diálogo multissetorial que define também quais os riscos e causas da fragmentação devem ser abordados e como. Esse framework, ele fala de 3 áreas, de 3 dimensões. Uma é a fragmentação da camada técnica da internet, então a fragmentação clássica. A segunda seria a fragmentação da governança e coordenação de espaços da internet, que era um pouco sobre o que o painel anterior falava, a Ania falou um pouco disso, e Mozart também, quando fala da duplicação de espaços, né? E um terceiro momento que fala da fragmentação da experiência do usuário da internet. E sobre essas 3 dimensões, a gente estabeleceu também que podem haver desenvolvimentos políticos, comerciais e técnicos com algum impacto em alguma dessas dimensões também que precisam ser discutidos, mas que também devem haver ou poderiam haver sobreposições entre as coisas. Falando sobre a experiência do usuário, que é o ponto justamente que toca na questão de bloqueio de internet, prometo que já termino, Nacho. A gente fala justamente sobre decisões, né, de produtos ou de governos, decisões de policy, né, políticas públicas, que podem afetar o usuário final ou podem permitir que ele tenha uma experiência diferenciada de outras partes do mundo. Então, a gente define ela como uma fragmentação que pode ser boa ou ruim, justamente porque algumas dessas diferenças podem ser benéficas, né, ao passo que permitem garantia de direitos ou facilitam o acesso a conteúdos específicos, mas que ela poderia assumir uma versão negativa, que seria justamente medidas desproporcionais ao risco ou ao dano que ela pretende combater, né, então, ou desproporcionais ao que está acontecendo com o usuário, e também problemáticas caso sejam replicadas numa escala global. E justamente nesse contexto, o debate de internet shutdowns ou de bloqueio de internet de conteúdos tornam-se relevantes justamente por ou comprometer a conectividade de uma determinada cidade ou comunidade, permitindo a exclusão e uma interrupção no provimento de direitos, né? Ou também por limitar o acesso de usuários específicos a conteúdos específicos, assim. E só para terminar, acho que a PNAF, ela insiste, né, em algumas recomendações como parte do seu relatório final deste ano, e ela justamente insiste em 2 pontos principais, que seriam a adoção de medidas de análise de impacto, né, antes da implementação de medidas específicas como regulação ou alterações em modelos de produto, e também que todos os usuários da internet devem ter acesso de maneira igualitária a conteúdos, recursos, aplicativos e serviços, independentemente da parte do mundo na qual eles se encontrem, e que isso é fundamental para a garantia de direitos. Obrigada, desculpa passar um pouco tempo. No, muchas gracias, Bruna. Muy claro todo. Germán, sabemos que hiciste un trabajo sobre el título es Desafíos legislativos para el Internet abierto en Colombia. En ese trabajo, que está muy interesante, identificás diferentes razones para el bloqueo o diferentes excusas, también le podemos decir, para el bloqueo de sitios. ¿Nos podrías contar cuáles son? Claro que sí, Nacho. Ay, verdad que me tocó. Qué pena. Bueno, claro que sí, Nacho, muchísimas gracias. Es una dicha estar acá con ustedes. Por supuesto, Bruna, verte que creo que es la tercera vez que nos vemos hablando de esto en el año, que es maravilloso. Y precisamente creo que es importante que Bruna haya hablado antes, porque el marco que se hizo en la Policy Network de Internet Fragmentation también salió una parte de lo que vengo a hablar yo, que es precisamente el tema de gobernanza. Particularmente lo que me interesaba mirar a mí es cómo en el Congreso colombiano se estaban moviendo algunos proyectos de ley que podían tener algún potencial ya fuera de bloquear contenidos, de generar censura o incluso de alguna manera restringir el flujo de contenidos legítimos en Internet. Acá creo que es importante mencionarlo, no, esto de ninguna manera es digamos, una crítica abierta al proceso legislativo colombiano, sino más bien pues de buena fe. Uno intenta proteger unas cosas, unos principios que uno cree que son importantes en democracia, pero termina haciéndolo tal vez no de las mejores maneras. Entonces, este es un análisis un poco de las cosas que yo vi
revisando proyectos de ley, fundamentalmente 2018-2022 en el Congreso de Colombia. Las razones que yo encontré por las cuales se intentaba gestionar, bloquear o censurar algún contenido en Internet fueron, primero, el daño a la honra o al buen nombre. Creo que esto es bastante claro. Se percibe que a través de un post, de un comentario, de algún tipo de contenido que puede estar en Internet se puede lesionar al buen nombre y por lo tanto habría que bloquear o dar de baja de alguna manera esos contenidos. También, por ejemplo, el uso indebido de derechos de autor o de propiedad intelectual, también algo que pues, se ha debatido bastante en otras partes del mundo. El fortalecimiento de medidas de protección a niños, niñas y adolescentes, que también, digamos, es una discusión que se ha tenido globalmente de cómo eso puede llegar a impactar el tráfico que hay en Internet, los contenidos de Internet. El tema de delitos sexuales a través de Internet, que también tuvimos el chance de hablar en unas sesiones anteriores. El tema de noticias falsas, de fake news, también cómo dar de baja esos contenidos de Internet, el tema de protección a los consumidores, tanto de, digamos, servicios comunes, pero especialmente de servicios financieros, por ejemplo, con temas como puede ser phishing y otro tipo de ciberdelitos asociados a ellos, y también el tema de contenidos sexuales en Internet, pero acá hablando de contenidos que, digamos, dependiendo de dónde estemos, son legítimos, como por ejemplo la pornografía. Un poco la conclusión del estudio, también para ser muy rápido con esos 3 minutos, es claramente una intención de buena fe de cómo acercarse a esa problemática, pero precisamente, como ya lo vamos a hablar en las conclusiones, pues el bloqueo es una forma bastante ineficiente. Entonces, ya hablamos de eso. Gracias, Germán, muchas gracias. Ingrid, no sé si estás por ahí. Estás en mute, no sé si estarás hablando. No, no la tenemos a Ingrid. Bueno, esa era la alarma. Bueno, no estaría apagando. Sí, lo que pasa es que... Ahí está. No me deja apagarlo, disculpen. Ahí está. Bueno, esperemos que luego se una Ingrid. Paso entonces a Paloma. Vale. Bueno, en general lo que hablamos son riesgos y tensiones entre los derechos para el bloqueo, ¿no? de sitios, pero también están los servicios, ¿no? En tu caso específico, por el servicio de mensajería, de Meta, de WhatsApp. Y bueno, quería consultarte cuál es tu posición al respecto de esto. Sí, claro. Gracias, Nacho, y gracias al comité del programa del AQIGF por invitarnos a formar parte de este panel tan interesante. Y bueno, efectivamente, WhatsApp, en tanto servicio de mensajería privada cifrado de extremo a extremo, y esto no es menor el hecho de que es cifrado de extremo a extremo, tiene antecedentes en la región de haber sido bloqueado específicamente en Brasil, de haber sido sujeto a órdenes judiciales que ordenaron el bloqueo en su totalidad. Es decir, el Poder Judicial de ese país emitió una orden general en distintas ocasiones de bloquear el servicio de mensajería de WhatsApp en todo el país y lo hizo sobre la base de un supuesto incumplimiento de WhatsApp de no cumplir con una orden de interceptar comunicaciones que habrían tenido lugar en la plataforma. Y esto no es menor, primero y un poco haciendo eco de las contribuciones de mis colegas de panel sobre la proporcionalidad como uno de los aspectos fundamentales al analizar este tema, justamente porque WhatsApp es un servicio de mensajería cifrado de extremo a extremo. Para quienes no saben, el hecho de que WhatsApp esté cifrado de extremo a extremo significa que nadie que no participe de una conversación en WhatsApp puede acceder al contenido de la misma. Eso significa que las garantías de privacidad y seguridad que están asociadas a de hecho, son muy importantes para garantizar derechos fundamentales. Entonces, desde nuestra postura, desde WhatsApp, desde Meta, en tanto miramos este caso y en general cómo pensamos los bloqueos de servicios con estas características, creemos que es bien importante mirar a dos aspectos fundamentales. El primero es la proporcionalidad, y esto, como decía, algo decían mis colegas de panel, y la efectividad, no solo la proporcionalidad, sino la efectividad de este tipo de órdenes. Y el segundo es, bueno, ¿qué pasa cuando bloqueamos un servicio que está cifrado de extremo a extremo con determinados derechos fundamentales? ¿Y cómo puede un servicio de mensajería con estas características aún así
colaborar y cooperar con autoridades judiciales, con fuerzas de seguridad en el marco de investigaciones. Entonces, para atenerme a los 3 minutos o 3 minutos y monedas de mi intervención, en cuanto al primer punto, en cuanto a la proporcionalidad y la efectividad, creo que está bien claro y hasta ahora viene habiendo una coincidencia en que no es proporcional ordenar de manera general bloquear un servicio con estas características. Esto genera por lo general situaciones de conmoción social, genera situaciones en las que un montón de formas de funcionar en la vida democrática, de acceder a información, de poder llevar a cabo transacciones comerciales, de poder mantenernos comunicados, puedan continuar. Esto incluso es poco efectivo. De hecho, cuando se llevaron a cabo los bloqueos generales en WhatsApp en Brasil, otros servicios de mensajería de manera instantánea vieron de manera exponencial crecer sus usuarios, lo cual demuestra que no son órdenes que sean efectivas. Y sobre todo, ya termino, sobre todo este tipo de órdenes afectan a las comunidades más vulnerables que por alguna u otra razón necesitan valerse de manera muy fundamental de estos servicios para llevar a cabo su vida diaria. Y súper breve, y puedo también expandir en un ratito, pero bloquear servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo afecta a derechos fundamentales, el derecho a la privacidad, el derecho a acceder a información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación, el derecho a la libertad de empresa, el hecho de que nosotros sepamos que nuestras conversaciones y comunicaciones privadas no sean interceptadas, es una capa adicional de que podamos ejercer de manera más libre todos esos derechos, y por eso también esto está intrínsecamente ligado al hecho de que una orden general sea desproporcionada. Así que eso para empezar, me agarré los 30 segundos que no usó acá mi colega. Gracias, Pablo. Bueno, Juan Carlos, vamos contigo. Tenemos, no sé, creo que teníamos un reemplazo de Ingrid, Álvaro Rueda, no sé si estás en línea en este momento. ¿Aló? Sí, Álvaro. Sí. Ah, ¿qué tal? Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias por participar. Tenía una pregunta para Ingrid que, bueno, entiendo que puedes tomar tú. Ella estuvo con unas dificultades, entonces, Ingrid, como asesora presidencial en temas de transformación digital, promoviendo la digitalización y el acceso a Internet en Colombia, le queríamos preguntar a ella, ahora a ti, ¿cuál es la posición del gobierno de Colombia frente a los bloqueos como herramienta para la seguridad? Sí, pues actualmente en el gobierno no se está tramitando, digamos, ningún proyecto de ley ni ninguna iniciativa que busque reglamentar este tipo de actividades, diferente a lo que hoy en día ya existe y que mis colegas que antecedieron hablaron, principalmente en lo que tiene que ver con las leyes que regulan la protección de los niños, niñas y adolescentes. Algunos temas relacionados con derechos de autor y otro tipo de actividades, como por ejemplo lo que pasó durante el estallido social, que se ordenaron el bloqueo de algunas páginas que habían sido hackeadas. En ese orden de ideas, pues, digamos que lo que se está esperando es que avance un poco el tema de la creación de la Agencia de Ciberseguridad, y sabemos que pues precisamente como estamos en un mundo actual en la globalización de las comunicaciones y el uso de estas, pues nos exponen cada vez y cada día más, y necesitamos de la creación de esa agencia para que digamos ayude a fortalecer esa ciberdefensa que necesita el país. Esto de ninguna manera se está buscando con la agencia sistematizar este tipo de bloqueos o de intervenciones. Por el contrario, lo que se quiere es tener más información que nos permita tomar decisiones de manera informada en el marco de los requisitos legales que hoy en día nos imponen la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y pues en general los jueces de la República, que son quienes al final
ordenan o no esos bloqueos. Entonces, de parte del gobierno, lo que nosotros estamos impulsando es, por el contrario, conectar a Colombia, llevar contenidos pertinentes a que los jóvenes puedan accederlo y en general tener un país conectado y comunicado. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, Juan Carlos, ahora sí. Bueno, Derechos Digitales cumple un rol destacado en la región, en todo lo que sería defensa de derechos humanos en el ámbito digital. Y justamente en este sentido los bloqueos de sitios, tal vez intentando defender algunos derechos, crean tensión con otros derechos, ¿no? Y bueno, mi pregunta aquí es si podrías contarnos un poco sobre cuáles son esos derechos, algunos ya los mencionaron, y desarrollar un poco más sobre eso. Claro que sí, Nacho, muchas gracias y muchas gracias a la organización por la invitación a participar de este panel con mis destacadas y destacados colegas. Es grato poder hablar de estas cosas en un contexto regional donde muchos de los problemas que se han asociado al bloqueo de contenidos, sitios, aplicaciones, son cosas que aún no vemos con tanta frecuencia, pero que sin embargo han ocurrido, como bien contaba Paloma a propósito de WhatsApp, o experiencias que sabemos que existen de bloqueos administrativos en otros países también. A la pregunta, Nacho, me parece que hay un par de consideraciones que hacer. La primera es que, como ha sido mencionado, es muy relevante pensar en los bloqueos como algo que incida directamente en la libertad de expresión, que no solamente pasa por la capacidad de opinar, por la capacidad de expresar ideas, inclusive a través de medios digitales, sino también de cómo es parte de ese derecho la facultad de buscar, recibir y difundir información. Limitar el acceso a la información a través del bloqueo de servicios, a través del bloqueo de aplicaciones y especialmente a través del bloqueo de sitios, es una forma de limitar el ejercicio de esos derechos que está tan potenciado por la vía digital y que desde la pandemia de COVID-19 entendemos también como una parte esencial de la forma en que nos desarrollamos como sociedad, independientemente de la necesidad también de alcanzar a aquellos sectores de la población que pueden no estar todavía con conectividad digital. Sin embargo, quiero, y este es el segundo punto, quiero aprovechar de mencionar, ahora con el poco tiempo que tenemos, que el potencial de Internet para ser parte de la vida de las personas en sus más distintas manifestaciones significa también una afectación de todo aquello que las tecnologías digitales facilitan. Es decir, que en la medida en que yo tenga servicios o en que yo tenga sitios que están dedicados a cosas distintas, se ve afectada también la capacidad de asociarse a otras personas, la capacidad de organizar la protesta pública, como también cuestiones tales como la capacidad de iniciar actividades económicas y por tanto del derecho al trabajo, o del derecho a recibir contenidos educativos, o del derecho a la participación en la vida cultural común. Si bien varias de esas cosas son mencionadas a propósito de los cortes de Internet en general, al bloquear sitios o al bloquear plataformas o al bloquear aplicaciones, aun cuando esto pueda tener un objetivo legítimo, puede ser una medida profundamente desproporcionada que afecta no solamente a aquellos contenidos o a aquellas plataformas o a aquellas personas contra quienes se dirigen, sino que tiene el potencial de afectar a todo un conjunto de manifestaciones legítimas de la forma en que nos desarrollamos en sociedad. Y esto a la vez puede tener otras consecuencias, pero a eso podemos dedicar parte posterior de esta misma conversación, porque mis 3 minutos se acabaron. Gracias. El más puntual de todos. Excelente. Sí. Gracias, Juan Carlos. Súper interesante. Esteban, bueno, siendo parte de la AQSP, que agrupa asociaciones de proveedores de servicios de Internet de la región, principalmente pequeños y medianos, ¿cuál es la posición respecto a los bloqueos, teniendo en cuenta que son entidades que a fin de cuentas son las que reciben las órdenes y tienen que poner las manos, ¿no?, ejecutarlas? Sí, muchas gracias, Nacho, muchas gracias por la invitación del comité de programa a participar. La verdad que lo primero que hay que pensar es que la naturaleza del servicio que da un ISP es el acceso, justamente es acceder a información, es, digamos, es la conectividad.
Por lo tanto, digo, es un principio contrario pensar en bloquear, suspender, inhabilitar, ¿no? Entonces ya desde el punto de vista, digamos, lógico, el ISP no está, digamos, no está preparado para eso, o digo, en su intención, su ADN de negocio, su ADN tecnológico, no está pensando ni en bloquear, ni en suspender, ni inhabilitar. Después, por otro lado, la mayoría de los ISPs pequeños no tienen departamentos de legales. Por lo tanto, es decir, cuando reciben una orden judicial, no pueden analizar la validez, los alcances, la legitimidad, sino que lo que tienen que hacer es cumplirlo desde el punto de vista técnico. Por ello, entendemos que las órdenes tienen que ser muy específicas y no genéricas, ser técnicamente factibles y económicamente razonables. Y ahí contarles dos anécdotas. Una tiene que ver con la prohibición de Uber en la Ciudad de Buenos Aires hace unos años. Entonces sale una medida judicial de un juez de la ciudad que dice bloquee Uber. Y a uno le llega un oficio judicial que dice bloquee Uber. Entonces, ¿de qué me está hablando? Del dominio, de la aplicación, de la IP, bueno, nada, ¿no? O sea, digo que tienen que ser órdenes que sean específicas, digamos, y factibles. Y después, también con algunas cuestiones, por ejemplo, con el juego en línea. En el caso concreto de Argentina, pero ocurre en otros países también, el juego es una regulación, digamos, local, provincial, estadual. Entonces, órdenes que aparecen prohibiendo sitios de juego en línea que son legítimos en una jurisdicción e ilegítimos en otra. Entonces, también lo pone en la disyuntiva del ISP, que no puede, digamos, seccionar el bloqueo y decir, bueno, no, está bloqueado para usuarios dentro de una jurisdicción y no usuarios en otra, cuando la arquitectura de red de los ISPs no contemplan ese tipo de fronteras. Después, algo que es muy importante, el bloqueo no evita que el contenido ilegal o lo que originó el bloqueo siga estando ahí accesible, ¿no? Entonces, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque vemos que las órdenes de bloqueo, en el caso de los ISPs, muchas veces perjudican la competencia. Es decir, hay ISPs que cumplen órdenes de bloqueo y otros que no cumplen y entonces servicios diferenciados. Y esto es muy notorio con los streamings digamos, de eventos deportivos, ¿no? Donde por ahí un usuario no te dice nada, pero se busca otro proveedor porque vos no lo dejás acceder a un sitio de eventos deportivos que no tiene los derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, una vez que se implementa un bloqueo, no se revisa. Entonces, son medidas que a veces incluso son medidas, digamos, preliminares o cautelares y que se adoptan en forma definitiva y que quedan ahí, digamos, eternas. Otro aspecto a tener en cuenta es que el ISP actúa como auxiliar de la justicia o de la autoridad pública que pide el bloqueo. Entonces, no se lo puede responsabilizar, digamos, por el cumplimiento defectuoso del bloqueo o, por ejemplo, por garantizar, digo, la eficacia o incluso el control de legalidad, ¿no? Es decir, solamente se limita a cumplir lo que le piden. Dos puntos más. El ISP no puede hacer una vigilancia activa, digo, de lo que hace el usuario. Digo, eso iría en contra, digo, sobre todo de la privacidad, pero de otros derechos constitucionales también. Entonces, digo, se implementa el bloqueo, pero si ese bloqueo después no funciona porque el usuario encontró la forma, digamos, de saltarlo, bueno, nada, no es responsabilidad del ISP. Y finalmente dos puntos. Uno, que los bloqueos tienen un costo que muchas veces no se ve, o sea, hay un costo en horas de personal que tiene que efectuar el bloqueo y en recursos tecnológicos para que ese bloqueo, digo, permanezca en el tiempo, que generalmente no se contempla. Y el último punto es que los bloqueos no se encuentran públicamente disponibles. Entonces, muchas veces no se sabe qué sitios están bloqueados y cuáles no, o aplicaciones, etcétera. Y entonces el usuario lo percibe como un error del servicio. Dice, che, este servicio no me anda, pero no le explica, vamos a decir, al ISP a dónde está tratando de acceder o qué está tratando de hacer, sino que dice, no, mira, tu servicio no funciona, me busco otro prestador. Bueno, como para ir conversando. Gracias, Esteban. Bueno, y justo recién hablabas de los recursos que hay que poner en el bloqueos y obviamente el tiempo de gente. Y esa gente es gente como Lía, Lía es miembro es la representante del grupo de operadores de red de América Latina y el Caribe. Ellos son quienes finalmente se sientan frente a la computadora y empiezan a escribir todas las reglas para que ciertos sitios dejen de funcionar, con todos los riesgos que eso implica. No solo de ellos, que en general no los tienen porque conocen bien lo que están haciendo, pero bueno,
las órdenes que les llegan muchas veces están confeccionadas por gente que no tiene los conocimientos suficientes. Así que, Lía, por favor, si me puedes contar sobre los riesgos y problemáticas técnicas, básicamente, de esto, ¿no? De los bloqueos. Bueno, muchas gracias, Nacho. Sí, justamente la ACNOC es una comunidad que reúne a los operadores de redes para afrontar desafíos como este, por ejemplo, técnicamente. Y en mi caso, que yo trabajo con un ISP, nos llegan igual, ¿no? Cuando llega la orden judicial a través de nuestra área legal, es que la única forma lo único que puede hacer el área legal también es dar cumplimiento a lo que se está pidiendo. Porque también, como habían mencionado, los problemas sí son reales, o sea, si hay algún problema específico. Por dar un ejemplo, el tema de los streamings de canales donde de repente un proveedor sí ha pagado por el permiso para hacer una transmisión. Entonces, esto puede afectar económicamente al proveedor. Pero ¿cómo llega esto a nosotros como operativamente? ¿Y qué desafíos nosotros tenemos? Es que tenemos que analizar toda la red para ver dónde vamos a tratar de implementar un bloqueo. ¿No? Si nosotros dividimos nuestra red en 3 capas, por utilizar solamente un modelo, podemos utilizar la última milla, por ejemplo, que es la que llega ya a nuestras casas, ¿no? Entonces, ahí ejecutar un bloqueo, difícil. No lo vamos a poder hacer porque vamos a bloquear 1 o 2 clientes. Si vamos a la capa de distribución, donde se tiene más nodos, ahí es también completamente difícil porque vamos a utilizar operativa muy amplia dentro de nuestra red. Si vamos a la capa del core, estamos viendo una capa donde tenemos equipos sumamente caros, que los proveedores chiquititos de repente tienen 2 por redundancia y los operadores grandes de repente tienen unos 8, pero es que es un tema también económico, ¿no? Esos equipos no están diseñados para hacer bloqueo. Si nos vamos al lado de la aplicación, por ejemplo, hay aplicaciones que justamente están diseñadas para la resiliencia. Entonces, no solo están en un punto, están en muchos puntos. Entonces, si yo voy a bloquear uno de los puntos, esto se va a ir moviendo. De hecho, esto es automático. Por disponibilidad va a buscar uno de los puntos contenidos. No vamos a llegar a bloquear. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que ahora mismo el Internet lo que hace es almacenar más de un contenido en un equipamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que también, además de bloquear lo que quería yo bloquear, voy a bloquear otras aplicaciones. ¿Y qué pasa con el área técnica? Nosotros quedamos preocupados porque estamos perjudicando al cliente. Y esto, la única forma en que vamos a saber que lo hemos perjudicado es cuando el cliente llame. Y esto suma un reclamo para el operador. Entonces, difícilmente vamos a llegar a un punto en el que vamos a poder bloquear. Ahora hay algunas soluciones se han presentado justamente por este tipo de requerimientos. Muchos proveedores están presentando soluciones de cómo pueden bloquear. Por ejemplo, bloqueos en la nube, que ellos van a tener maquinaria inteligente para ir buscando la aplicación y llegarla a bloquear. Pero ¿qué sucede con esto? Estos tienen costos altos. ¿Y quién suma o quién atribuye esos costos? El usuario final, nosotros. Entonces, realmente creo que este tipo de conversaciones que nosotros tenemos ahora es muy importante para que el área que determina o que ordena, digamos, el bloqueo, pueda analizarlo conjuntamente con la parte técnica y con todas las partes que participan de esto para abordar de la mejor manera la forma de trabajar en cómo evitar este problema, cómo responder a estos problemas reales. De hecho, esta mañana uno de los colegas dijo que en la parte judicial necesitamos justamente conocimiento técnico. Y ahí estamos, ¿no? La comunidad técnica está ahí para apoyar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Lía. Bueno, habiendo tenido esta primer set de preguntas, invito al público a ver si tiene alguna pregunta extra, algún caso que recuerde, algún ejemplo. ¿Nadie se anima? ¿No? O sea que los hice hablar rápido sin mucho sentido, me parece. Les devuelvo un par de minutos más. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. Yo soy Sandra Benítez de la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes en Venezuela. Nosotros el año 20 hicimos un estudio del bloqueo comunicacional que tenemos en Venezuela. Y en ese caso puntual
nos dimos cuenta de que los bloqueos se presentan específicamente en momentos donde la crisis política es latente dentro del país. De hecho, determinamos casos de bloqueo donde el gobierno le exigían a los ISP que bloquearan por un tiempo específico el acceso a Internet, por ejemplo. Y el acceso a páginas específicas, por ejemplo, de sitios web, básicamente de medios de comunicación. Eso con la intención de que la información que circulara por los medios de comunicación tradicionales fueran específicamente con el mensaje oficialista. Eso confundió a mucha gente a tal punto de que hubo zonas del país donde duramos un día sin conexión a Internet, por ejemplo, que para mí un día es mucho, una hora es mucho. Y así sucesivamente a tal punto de que el gobierno diseñó unas leyes también, como la ley del odio, ¿ok? Contra el odio, disculpe, donde ellos, bajo criterios oficialistas, decidían a quién podía obligar la libertad de expresión, a quién le podía bloquear su mensaje, ¿no? Y hubo muchos periodistas que fueron precisamente presos en aquella época. Pero lo que no observamos en esos momentos, te estoy hablando de años 17, 18, 19, en esos años no vimos realmente una postura de los ISP donde de alguna manera pues reclamaran, ¿no? O se disculparan con la comunidad venezolana sobre lo que estaban haciendo. Evidentemente ahí estaba el mensaje muy claro, había una presión política y esa presión política hizo que nos mantuviéramos por un periodo largo bloqueados. De hecho, si ustedes van ahorita a Venezuela, ustedes ven en los medios de comunicación tradicionales puro el mensaje oficialista. Aquel que no tenga acceso a la red cableada no tiene un mensaje realmente, no tiene un mensaje que no sea sesgado. Eso es muy grave en un país que realmente se ve claramente la violación de varios derechos de Internet, derechos digitales, específicamente el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a las comunicaciones. Y eso pues es algo que es muy crítico, lo estamos viviendo en este momento y no vemos a nivel de la comunidad internacional, están como con las manos atadas, no hay un manifiesto donde con toda esta evidencia que hay y con estos estudios que están públicos, no se ve claramente una postura formal de reclamo y de llevar a instancias internacionales, ¿no? De hecho, ahorita, evidentemente, estos casos de violación han sido llevados hasta la Corte Interamericana de Penal para que sean declarados como hechos que vayan en contra de entidades muy específicas del Estado. Entonces, bueno, ese es un caso muy emblemático. Ustedes pueden ver el estudio que está precisamente en la página de eslared.net. Ahí tenemos un estudio sobre el bloqueo de las comunicaciones en Venezuela y, de hecho, ofrecimos una solución a la comunidad que es a través del uso de los VPN. Y allí hay un estudio de los VPN, en este caso de acceso libre, para que la comunidad pudiera tener esa herramienta y pudiera acceder al conocimiento y a la información oportuna. Ese es lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Según mi punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, quizás siguiendo un poco con lo que ella comentaba y con lo que Paloma comentaba ya de los bloqueos que suceden en Brasil, quisiera saber, es muy puntual mi pregunta, ¿qué esfuerzos pueden hacer las plataformas como Meta o los ISP en el caso de bloqueos de comunicación ordenados por los gobiernos en países como Cuba o Nicaragua? Gracias. Sí. Sí. No me quiero referir a casos
puntuales de determinados países, pero sí hablar de manera genérica frente a ese tipo de órdenes para evitar hablar de países concretos. Sí me parece muy importante, al menos desde el punto de vista de Meta, que la colaboración y la cooperación entre las múltiples partes interesadas para entender y comprender la tecnología es fundamental. Y eso un poco me refería cuando volvemos al tema del cifrado y también a una discusión que tuvimos hace algunos días en el día cero justamente, porque muchas veces se habla de órdenes de obtener el contenido de conversaciones que fuesen cifradas y de cómo ciertas plataformas deberían poder dar el acceso a un contenido puntual que forma parte de esas conversaciones y no a otro, y que eso arreglaría un montón de problemas y de inconvenientes. Y es muy importante entender que eso no es posible tecnológicamente. El sistema de cifrado de extremo a extremo funciona sobre la base de llaves y candados, y Meta no tiene acceso, WhatsApp no tienen acceso a esas llaves que abren esos candados que protegen las conversaciones de los usuarios. Nosotros creemos que eso es muy bueno y que Meta no debería tener acceso a eso, y que tener el acceso a esas llaves podría realmente tener consecuencias negativas a nivel sistémico, un poco también volviendo a lo que decía Juan Carlos hace un rato, que serían muy graves. Entonces, la cooperación para poder buscar, diseñar tecnologías que solucionen este tipo de requerimientos y sobre todo pensar la legislación, la cooperación y este tipo de órdenes sobre la base de riesgos. Eso me parece que es lo más importante para poder pensar en alternativas. Y solo para terminar, particularmente desde Meta y desde WhatsApp, contamos con un canal de cooperación legal que de hecho al que se refirieron varios colegas más temprano en el panel de seguridad. Incluso cuando hablamos de una plataforma cifrada, se puede colaborar desde Meta con una serie de metadatos, de hecho lo hacemos de manera constante y muy productiva, y eso ha sido muy útil en el marco de investigaciones judiciales para justamente que las autoridades puedan avanzar en estas investigaciones de manera exitosa. Así que creo que la conversación debería ir más en esa dirección. No, reaccionando por ahí al tema de que en algunos países para los ISPs es complicado, digamos, manifestarse en contra de los bloqueos. Creo que ahí lo importante es que siempre para el ISP el bloqueo es un problema, es un dolor de cabeza. O sea, implementar esto, es un dolor de cabeza. Y lo que hay que tener en cuenta es que generalmente interviene el regulador que de alguna manera te amenaza, vamos a decir, con algún tipo de sanción que puede llegar incluso a la caducidad de la licencia, o sea, a la pérdida del título habilitante para prestar el servicio. Y entonces, en ese sentido es como, que las empresas muchas veces están rehenes, digamos, de la regulación local, ¿no? Pero bueno, no conozco el caso bien de Venezuela, pero estoy seguro que va por ese lado. Muchas veces se mezcla no solamente el cumplimiento de la orden, sino las amenazas de sanción sobre las empresas privadas por parte del regulador. Antes de ir a una pregunta en YouTube, Juan Carlos levantó la mano, así que si quieres comentarnos algo más y después vamos con Diego. Claro que sí, tengo una reacción muy corta, gracias Nacho por la palabra, porque tanto el caso de que mencionaban antes sobre Venezuela, como también la pregunta que formulaban sobre lo que pueden hacer ciertas partes interesadas dentro del ecosistema más grande, que dan cuenta de cómo, a pesar de que bloqueos y a pesar de que el cierre o el filtrado puedan ser herramientas poco eficientes, poco efectivas, con posibilidades de ser eludidas y con otros riesgos, cosas que han dicho antes colegas del panel de forma bastante clara. Igualmente, esa sujeción al orden nacional o ese riesgo de que exista un regulador o que exista una represalia institucional dan cuenta de la fragmentación a través del bloqueo como un problema que tiene una expresión técnica, pero que es fundamentalmente un problema político. Y en ese sentido, esa referencia que se hizo durante la intervención después de las nuestras, de quien nos daba cuenta desde Es la Red de lo que ocurre en Venezuela, demuestra muy claramente eso, que
A menudo tenemos una presión internacional del tipo name and shame por parte de sociedad civil respecto de ciertas medidas que restringen o bloquean servicios o aplicaciones o a la Internet completa. Sin embargo, seguimos enfrentando un problema político en que esa clase de medidas puede adoptarse con cierta facilidad o rapidez, que al mismo tiempo puedan surgir marcos institucionales o normativos que hagan más fácil para la autoridad tomar esa clase de decisión, y aún más peligroso, que exista la expectativa de crear, al menos para el contexto nacional, una infraestructura que facilite técnicamente esa clase de bloqueos, a lo menos dentro de los contextos a los que quiere referirse territorialmente una orden de esa naturaleza. Por eso es muy importante que intentemos no solamente ceñirnos al marco internacional de derechos humanos a propósito del reconocimiento de los riesgos, sino también en fijar obligaciones positivas para los estados respecto de la forma en que actúan y en la forma en que regulan las tecnologías de información y comunicación dentro de sus territorios. Eso. Gracias, Juan Carlos. Ale, vamos con la pregunta. Luis Rejas Alurralde pregunta, desde la visión del papel del ISP como simple cooperante del juez, si la medida tomada por el juez resulta ser ilegal o inconstitucional, ¿no haría al ISP un cómplice de esta medida si la cumple sin asegurarse de la legalidad? Por lo tanto, sujeto a responsabilidad civil o penal, sobre todo si se trata de una vulneración de derechos constitucionales o humanos. Sí, está buenísima la pregunta. Digo, la verdad que es espectacular para los abogados, pues nos da un montón de trabajo. Pero está claro que no es el problema que el ISP quiere tener. Justamente, él se dedica a prestar un servicio de acceso de conectividad y de repente está envuelto en una discusión legal de derechos constitucionales, si cumple o no cumple. Digo, es como que claramente excede el rol de lo que se le puede pedir a un ISP, y no pensemos en las compañías grandes, multinacionales, que tienen departamentos legales, sino, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos, hay más de 1.200 operadores, la mayoría son pymes y cooperativas, que como yo les digo, no tienen un departamento legal al que consultar. Y claramente nosotros entendemos que el ISP no puede ser responsable, no puede ser responsabilizado por una medida judicial o administrativa que sea, digamos, ilegítima en los términos de derecho constitucional, ¿no? Gracias. Antes de ir, perdón, Diego, no había visto la mano de Bruna y vamos con Diego. Obrigada, Nath. Não, é um comentário muito breve sobre também quem compartilha, né, de fato, as responsabilidades em torno de eventuais problemas ou questões, assim. Claro que a conversa, do jeito que a gente tem realizado ela aqui, ela está bastante focada na atuação dos estados, né? Mas acho que também existe um outro lado da moeda que talvez seria uma atuação um pouco mais altiva, né, ou um pouco mais proativa de atores como plataformas de redes sociais ou né, enfim, outras pessoas que integram a indústria de maneira geral, por meio da introdução de medidas que protejam de fato o usuário. Assim, eu acho que tem uma grande parte dessas medidas, como bloqueio de conteúdo ou aplicativos, que apesar de desproporcional, elas podem ter, né, essa noção ou um dito desejo de proteger o usuário de maneira geral, e elas, não é que elas são proporcionais, mas eu acho que a gente precisa talvez promover mais conversas ou mais coordenação nesse meio de campo de poder colocar os atores na mesma página e tornar as medidas mais claras, né, que têm sido adotadas em torno da proteção de usuários para todos envolvidos nesse debate, assim, porque muito disso vem pelo desconhecimento ou falta de compreensão de estados reguladores e policymakers sobre como a tecnologia funciona. Acho que era isso que eu queria adicionar. Hola, hola. Gracias, Bruna. Diego. Bueno, soy Diego de Meta, pero aquí hablo en mi capacidad personal, totalmente personal. Primero, para enviarle un beso a Bruna y decirle que la extrañamos mucho en América Latina. Hay que volver, Bruna. Después, solo para plantear un tema. Está ahí una mujer latinoamericana que se llama Patricia Vargas León, que es probablemente una de las mayores, más grandes expertas en temas de apagones de Internet. Y como sé que hay un montón de estudiantes con nosotros, quería sugerir su nombre, porque Patricia trabaja extensivamente con el tema y
ha dejado evidente que hay un conjunto de actores que tienen que estar en este tipo de discusión, que son los IXPs, no los ISPs. Porque lo que muestra Patricia es que los puntos de intercambio de tráfico son una variable que muestra que donde hay más IXPs, hay menos posibilidad de apagones de Internet. Y esto saca de un único punto de control, un cuello de botella, la posibilidad de que se ejecuten apagones de Internet. Entonces, muy importante rescatar el trabajo de Patricia, rescatar el trabajo de la primera mujer de América Latina que específicamente descubrió que una infraestructura que es tan popular e importante en América Latina es probablemente la clave para que Internet sea aún más seguro y estable en los lugares donde los apagones son muy comunes. Entonces, solo quería dejar esto para el registro. Gracias. Gracias. Por si no lo saben, Esteban les va a explicar qué es un IXP. Lo aprovecho. ¿De verdad? ¿Va ahora? Bueno, no. Breve. Cabase administra, o sea, Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet, administra una red de más de 30 puntos de intercambio de tráfico. O sea, los IXPs son puntos de intercambio de tráfico en los cuales se vinculan los ISPs y otros actores, como por ejemplo CDNs o generadores de contenidos, para justamente intercambiar el tráfico. La ventaja que tiene el IXP es que reduce muchísimo la latencia, es decir, mejora el servicio y reduce vamos a decir, el costo del ancho de banda, porque por lo general y en todos los sistemas, digamos así, colaborativos y multilaterales, el tráfico que se intercambia en el IXP es a costo cero, ¿no? Entonces, digo, la verdad que es una gran ventaja para el desarrollo de Internet de nuestra región, pero bueno, ahí está el LAC-IX, le paso otro que pueden consultar, que es justamente la Asociación de Latinoamérica y el Caribe de Puntos de Intercambio de Tráfico, LAC-IX. Gracias. Sí, adelante. Boa tarde a todos, eu me chamo Gabriel Toscano, sou pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e a minha pergunta é mais em relação à indústria como um todo, especificamente a parte das plataformas. Então, se sabe que normalmente as regulações e normativas internas das grandes plataformas, no que diz respeito à possibilidade de bloqueios de conteúdos, tem normas específicas para os bloqueios quando se está experienciando uma situação de risco democrático, por exemplo, e a caracterização do que seria um risco ou uma situação de risco, geralmente, ou às vezes, pode não ser tão clara, tão transparente, tão objetiva. Então, e essa situação acaba permitindo uma flexibilização do que poderia ser caracterizado como risco e possibilita uma atuação, talvez, mais autoritária das plataformas, por assim dizer, de poder bloquear uma quantidade maior de conteúdos a depender da situação de risco que eles caracterizam. Então, a minha pergunta é o que é que vocês acreditam, o que é que vocês pensam sobre esse tipo de abordagem e se a solução seria uma melhor caracterização do que é uma situação de risco, enfim, com a criação de alguns critérios mais objetivos para tanto, ou se haveria uma opção diferente, mais viável e mais eficaz para tanto. Obrigado. ¿Alguien se le anima a la respuesta? ¿No? ¿Bruna, Juan Carlos o alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Hay una mano? No veo. Bruna, adelante, Bruna. Obrigada, Nath. Acho que só sobre essa questão, uma das recomendações que o relatório da Policy Network formula é justamente para que a gente possa ter alguma espécie de distinção entre esses tipos de bloqueios, né? Porque existe uma camada de bloqueios que, de fato, apoiam e suportam, né, medidas de segurança e relacionadas a safety, né, dos usuários de maneira geral. Então, qualquer coisa que vai combater, por exemplo, malware ou websites que vendam medicamentos falsos ou alguma coisa nessa linha. E entre esse tipo de bloqueio e outro tipo de bloqueio que eventualmente seria necessário para proteger direitos de terceiras partes, né, como, por exemplo, disseminação de conteúdo íntimo de maneira não consensuada ou coisas, né, nessa linha. E que ainda haveria uma terceira linha de bloqueios que justamente seria aquela intencional ou feita de maneira intencional para afetar ou negar o provimento de direitos para usuários dentro de um país, assim, ou de algum território que esse terceiro deveria ser de fato evitado, assim. A atuação das plataformas possivelmente fica entre essas duas primeiras, né, caixinhas de bloqueios, assim, né, seja para safety e segurança dos usuários ou para proteger direitos, mas que, como eu falava um pouco antes, a gente entendeu
no decorrer da PNF, que a gente precisaria de linhas mais claras, né? Ou de uma conversa um pouco mais óbvia sobre qual é o objeto que se pretende proteger por meio dessas novas políticas e como essa proteção ela é atingida a partir de novos produtos ou decisões de mudança de políticas ou coisas assim. Muchas gracias, Bruna. Vamos con las últimas dos, ya para dar espacio al cierre y no interponernos más entre ustedes y el refrigerio. Olá, eu me chamo Ana Clara, eu sou do Brasil, eu lido com acessibilidade digital. Eu vou falar em português para me sentir mais confortável, mas a minha pergunta é, de forma prática, como as partes interessadas da governança da internet podem conter os danos da fragmentação e influenciar em políticas públicas para lidar ou conter danos sem ferir os direitos fundamentais, como privacidade, liberdade de expressão, que foi isso que vocês estavam falando. Eu agradeço pelo painel. Obrigada. No, muchas gracias. No, precisamente un poco el punto del trabajo es eso. Y creo que también lo podemos ver con los ejemplos que estamos mirando ahorita de qué pasa cuando tratamos de tener estas discusiones en regímenes que no son muy democráticos, digamos. Y precisamente cuando uno tiene la fortuna de vivir en una democracia que más o menos funciona, uno tiene a su parlamento y uno tiene su congreso como parte de ese proceso democrático para definir cuáles son esas distintas partes que van a participar de ese proceso democrático y que van a permitir establecer también unas normas y unas leyes sobre cómo tiene que ocurrir esa gobernanza en ese nivel. Por supuesto, uno esperaría que precisamente al estar en una democracia estamos bajo el principio de legalidad y que a mí no podrían obligarme a hacer algo que esté en la ley, y por eso el punto de incidir en cómo se construye la ley se vuelve fundamental para evitar que se pidan cosas que son ambiguas o que están mal encaminadas o que están intencionalmente mal direccionadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en Colombia importante, un proyecto de ley que hablaba de hacer un control de los contenidos que podían ser potencialmente perjudiciales para niños, niñas y adolescentes. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso en últimas es una carta en blanca que uno puede dar, porque entonces un gobierno de derecha puede decir, no, es que a mí todas las cosas de izquierda me parece que dañan a los niños, y un gobierno de derecha puede decir, todas las cosas de izquierda me parece que dañan a los niños. Entonces, precisamente también en línea con lo que decía Bruna, esta es una discusión que incluso a ese nivel hay que dar con mucha precisión, y eso solamente se va a poder hacer involucrando en ese proceso de diálogo democrático a las múltiples partes interesadas y de alguna manera escoger esta discusión y estas discusiones que hemos tenido todos estos días y llevárnosla al Congreso, también de la mano de los parlamentarios, y que ellos vean, mire, hay varias visiones, hay varios temas y es importante saber en qué va la discusión para que se tomen decisiones lo más ilustradas posibles dentro de ese proceso democrático. Gracias, Germán. Sí. Muy cortito, pero coincido plenamente y creo que es clave alertar sobre los efectos, digamos, no deseados de los bloqueos, tanto en términos de derechos como en términos técnicos, para que no parezca que es la solución mágica o de moda, que cuando no sé qué hacer, listo, pido un bloqueo. Entonces, creo que eso es muy importante. Buenísimo. No veo manos. Vamos entonces. Hola, Lucía Camacho, Derechos Digitales. Hola, Juan Carlos. Un comentario y quizá una sugerencia. Comentario, en Colombia también se hacen bloqueos por protección de datos, es decir, la privacidad y la protección de datos no solo puede ser afectada, sino motivo para la afectación en este tipo de procedimientos. Y luego una provocación para ti que representas los proveedores medianos y pequeños. A propósito de los informes regionales que se titulan ¿Dónde están mis datos? O ¿Quién tiene mis datos?, que les invito a ustedes a consultar porque en los países de nuestra región evalúan la transparencia con que operan los proveedores del servicio de Internet. Hemos documentado organizaciones como las nuestras, Derechos Digitales, Carisma, entre otros, que los proveedores de servicio de Internet más grandes informan en ocasiones cuántas solicitudes de bloqueos reciben, y este no es el caso con los proveedores más pequeños. Hay una necesidad, digamos, de transparencia. Si bien es cierto que no pueden resistir, digamos, las órdenes del Estado por lo que tú comentas, falta de capacidad jurídica, también es cierto que podrían mejorar
en términos de transparencia, digamos, informando al público cuántas órdenes reciben, cuál es la motivación, la frecuencia, el origen, ¿es una orden administrativa o judicial? ¿Qué tipo de autoridad administrativa está ordenando ese bloqueo? Esa transparencia nos permite a nosotros desde la sociedad civil, yo creo que entender la magnitud del fenómeno, porque quizá la ausencia de información nos va llevando como en la neblina, ¿no? Tratando de adivinar cuán grave es, también entender cómo los picos del fenómeno cuando hay momentos de estallido social o procesos políticos en donde la frecuencia de este tipo de fenómenos es mucho mayor en relación que, no sé, con otro tipo de procesos o momentos sociales. Un comentario, provocación para ti. Sí, no, perfecto y muchas gracias. La verdad que, digamos, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de transparencia de las órdenes de bloqueos recibidas. Hay un tema ahí que, digo, por ahí, solamente para quedarnos con la idea, es que no hay una regulación en la mayoría de los países sobre transparencia y las empresas es como que tampoco saben cómo compartirlo, cómo publicarlo. Y hay algo ahí como, es decir, que se asocia por ahí en el operador cuando por ahí bajo otras leyes, otros casos, se les piden órdenes de interceptación de comunicaciones, que muchas veces esas órdenes responden a una investigación judicial que es secreta o que es, digamos, reservada para los que están involucrados. Entonces, como que el ISP, que no sabe qué hacer con el bloqueo, le aplica el mismo protocolo, digamos, de reserva o de no informar o no decir nada a la orden que recibe. Pero me parece que ahí hay un campo para trabajar justamente de la importancia de transparentar los bloqueos y de alguna manera dejar en evidencia tanto a las autoridades judiciales o administrativas que los piden, como muchas veces a algunos particulares o digamos, gestores de determinados intereses que no saben mucho qué hacer y dicen, bueno, pidamos un bloqueo. Y entonces creo que eso es importante para la discusión pública que se conozca. Solo eso. Es que justamente creo que lo que dicen y lo que estamos haciendo ahora estamos muy justo a tiempo, porque personalmente en mi país tenemos una ley de telecomunicaciones donde dice que y eso así ha nacido, ¿no? Que el internet tiene que ser abierto y sin ningún tipo de bloqueos. Y luego llegan estas órdenes muy específicas. Entonces nos da una señal de que esto no se estaba programando así, ¿no? Entonces creo que estamos justo a tiempo para trabajar en eso, con esta información que menciona, más los tipos de conversatorios y retroalimentación que podemos generar en estos espacios. Buenísimo, Lía. Justamente lo que quería comentar es que además del AQSP, ¿cómo? Levantar la mano. Ahora voy contigo, Bruna. Además del AQSP y preguntarle a los ISPs, que por ahí tendría que ver con algo más cuantitativo, tal vez preguntarles las cosas que reciben también los operadores de red, ¿no? Que a fin de cuentas terminan siendo las mismas, pero técnicamente tal vez la respuesta sea más adecuada de los operadores de red, en el caso del ACNOC. Hace un tiempito hicimos en un evento del ACNIC un ejercicio en el que hicimos una encuesta previa preguntando justamente eso, qué tipos de órdenes recibían, cómo las recibían, si eran cumplibles o no, porque de repente llegaban eso, bloquea tal cosa y vos, bueno... Y estuvo interesante, la idea es seguir en ese tema, así que después hablamos. Pero, bueno, antes de que responda Bruna, les voy a pedir que piensen un tuit para el final, un tuit, no minutos, ¿sí? Un tuit. Bruna? Obrigada, Nath. Eu acho que eu posso começar com um tweet também, mas acho que eu queria talvez insistir nesse ponto de coordenação, que ficou bem claro na fala de muitos de vocês. Assim, a gente, infelizmente, vive um momento onde o modelo multissetorial de participação na elaboração de políticas para a internet ele tem sido questionado, né? Ele está sendo desafiado em muitos espaços. Então, acho que é importante, aí esse é o meu tweet, assim, é o momento mais importante, talvez, da nossa história, desde a UISES, né, para poder incentivar e promover a participação multissetorial como o único meio de participação que vai garantir que todos os conhecimentos, né, e expertise estejam na mesa e para que a gente evolua cada vez mais para uma internet, né, de acordo com as suas capacidades mínimas e características mínimas de interoperabilidade, abertura, disponibilidade para todos e coisas nessa linha. Gracias, Bruna. Juan Carlos, como tenías la mano, te permito la reflexión y el tuit después. Entonces. Ya, es muy breve porque quiero repetir algo que dijo antes Bruna y también parte de la intervención de Olga Lucía. Puntualmente en lo que se refiere a la acción de empresas privadas.
¿A qué voy con esto? Es cierto que a menudo hay estados que se comportan de una manera cuestionable a propósito de bloqueo, de peticiones de bloqueo, de cualquier clase de contenido, sitio, servicio, aplicación. No obstante, también uno de los problemas que encontramos desde hace muchísimo tiempo, no quiero hacer retroceder tanto esta conversación porque yo sé que la hemos tenido antes también, que también existe un nivel de cooperación de ciertas empresas, a menudo aún a falta de obligaciones legales fuertes, simplemente porque es más sencillo cumplir con una orden de dudosa legalidad que negarse a la misma. Y eso ocurre tanto respecto de bloqueos de contenidos como respecto de otra clase de solicitudes que puedan venir desde los gobiernos. Esos actos de transparencia a los que se refiere Lucía, me parece que también pueden apuntar a una dirección de parte de las empresas de establecer a través de la práctica mejores hábitos para toda una industria que a su vez mejoren las expectativas de parte de las usuarias de Internet, de las usuarias de los servicios de comunicación y que por sí solo eso impida a los estados la adopción de medidas que puedan significar mayores problemas de carácter político. Eso no es una cuestión exclusiva de contextos autoritarios. Pasa también con órdenes de información que vienen acompañadas de órdenes de silencio en contextos tan intensos como el de los Estados Unidos de América y por tanto, si a través de la práctica de transparencia podemos mejorar los hábitos de transparencia, las expectativas sociales y la forma en que opera un mercado, esas son también formas en que podemos avanzar hacia mejores estándares que vayan en contra de los impulsos autoritarios, inclusive en contextos democráticos. Eso. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora vamos con sus, no sé si se dice tweet todavía, exes o lo que sea. Sí. No sé si tenemos a... Threads. También. Álvaro, no sé si nos acompañas por ahí todavía. No sé si quieres una muy corta reflexión final. No. Bueno, vamos, Paloma, si quieres. Mi thread. Sí, súper breve. Creo 3 puntos fundamentales desde mi lado. Primero que todo, y creo resumiendo también la opinión de varios colegas del panel, las órdenes de bloqueo cuando hablamos de servicios de Internet o de aplicaciones de Internet son desproporcionadas, suelen ser inefectivas para los propósitos que se proponen, aparte de desproporcionadas, y tampoco generan más problemas de las soluciones que quieren traer, generan conmoción, afectan valores de la vida y de la convivencia democrática, afectan un montón de derechos fundamentales. El segundo punto es que cuando esas órdenes son realizadas sobre aplicaciones de comunicaciones privadas cifradas de extremo a extremo, las afectaciones a los derechos del derecho a libertad de expresión, de libre asociación, de privacidad, de comerciar, de libertad de empresa, tienen una capa de gravedad o implicancia de gravedad adicional. Y para terminar, que también creo que hay una coincidencia acá con mis colegas, que es que la cooperación y el trabajo multisectorial es la clave para tener las soluciones tecnológicas adecuadas, para buscar los resultados que generen valor para todas las múltiples partes interesadas y para poder, como se dice a veces, salir por arriba del laberinto a las soluciones que estamos buscando. Así que eso sería todo. Bueno, gracias. Se ve que hubo una actualización de Threads porque fue un poquito más largo. No, gracias igual por la brevedad. Germán. Acá pronto súper rápido también comentando en el tema de la eficiencia. Yo creo que eso lo podemos ver con un ejemplo muy latinoamericano que es, eligen un alcalde, el alcalde decide que quiere luchar contra la pobreza en su ciudad y lo que hace es que le regala pintura de colores a la gente para que vaya y pinte sus casas y se vea más bonito. Claramente eso no soluciona la pobreza, simplemente tapa algo y ya, pero el problema sigue estando ahí y es súper clave, sobre todo cuando estamos hablando de contenido ilegal, articularse con las fuerzas del orden público, con la policía, con la fiscalía, para atacar esos delitos subyacentes y para conseguir de verdad erradicar esas problemáticas que están de fondo. El bloqueo claramente no lo hace. Gracias. Bueno, el mío. Estamos trabajando, estamos
en enormes esfuerzos de trabajar en favor de la resiliencia de Internet, y por el otro lado estamos promoviendo la fragmentación de Internet a través de solicitudes de bloqueo. Sin embargo, el problema real está vigente. El problema real no ha sido afectado de ninguna manera. Entonces, la única manera de poder afrontar el problema real al que estamos persiguiendo es en un trabajo conjunto de todas las partes. Estoy seguro que un juez o alguien que ha decretado un bloqueo desconoce todo el esfuerzo que se hace por tratar al menos de perseguir un poquito del bloqueo. Entonces, si en algún momento ese punto de arriba conversa con la parte que ejecuta, muchas cosas se van a poder hacer en conjunto. Gracias. Bueno, me habían bloqueado recién, así que ahora... Voy yo. A ver, algunos principios generales para las órdenes de bloqueo. Digo, por un lado, deben ser técnicamente posibles y económicamente razonables, pero vistos desde el punto de vista del que los tiene que implementar. O sea, acá no vale, normas generales que después, no aplican a casos particulares. Tienen que ser precisos y determinados sin requerir interpretaciones por parte de los ISPs que justamente los tienen que ejecutar. Temporales, es decir, con posibilidad de renovación, pero con revisiones, razonables. Publicados, es decir, transparentes y con la posibilidad de ser verificados por los usuarios. Neutrales a la competencia, es decir, que no, algunos proveedores sí y otros no. Que no impliquen la vigilancia activa del ISP en el cumplimiento del bloqueo. Que no impliquen la responsabilidad del ISP por errores, por ejemplo, en su ejecución, y finalmente que sean legítimos. Pero cuando hablamos de legítimos, que sean tanto en términos procesales, donde se hayan ventilado todas las garantías del debido proceso, de prueba, etcétera, y en aspectos también sustanciales, y en ese sentido coincido con las intervenciones del panel, que tienen que ser proporcionales. Si no son proporcionales, el bloqueo no es legítimo y por lo tanto no debería prosperar. Gracias, Esteban. Quiero reparar en un tema que es la temporalidad, que tal vez no había salido antes, que es súper importante, porque si no, la analogía que usamos siempre es el queso gruyère, ¿no? Es como que se van sacando pedacitos de Internet y al final queda como un queso gruyère con dominios, IPs y demás que dejan de funcionar de ahí en adelante porque o el demandante no completa el proceso o bueno, queda todo ahí en el medio o simplemente se bloqueó y se olvidó y ahí quedó. Así que es importante remarcar eso. Bueno, estamos entonces, no sé, Juan Carlos y Bruna, si ya está su tweet, si está ok. ¿Sí? Bueno, a dormir, Bruna. Estamos. Disculpa la hora. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces y bueno, dejo lugar a que se haga el cierre del evento, ¿no?